Bueno, y en la barricada de hoy estamos con todo un personaje, pero no un personaje de la sociedad boliviana, sino yo diría de la nueva camada, aunque no es un buen término, o de la nueva generación de hombres que aspiran a ser presidentes de nuestros estados en esta región del mundo mal llamada Latinoamérica. Nada más y nada menos que Yacu Sacha Pérez Guartambel. Él ha sido candidato a presidente de Ecuador, a la presidencia de Ecuador. Se dice que no ha perdido las elecciones, sino que simplemente se las robaron, y por lo tanto se dice también que tiene muchas opciones de volverse a meter en eso y ser un próximo presidente de Ecuador. Yacu, bienvenido, gracias por aceptar una entrevista conmigo. Seguro te han hablado mal. No, generalmente hablan bien de María. Un placer desde el corazón traerle un saludo de el pueblo digno, lindo, altivo del Ecuador, que siempre queremos abrazarnos entre países, entre pueblos hermanos, compuesto porque las mismas necesidades, las mismas aspiraciones, sueños y esperanzas tenemos todos. Allá los genocidios, los femicidios, los ecocidios, los terricidios son comunes, pero a la vez las resistencias, las luchas son comunes, pero también a la vez la esperanza que tiene que estar siempre presente también son los mismos. Así es que para mí un placer y un honor estar contigo. Iré aprendiendo mucho. Soy un feminista aprendiz, tú eres una maestra. Vamos a ver. Entonces, quisiera aprender mucho de ti y de ustedes. Yacu, te puedo tutear, claro. Me imagino que sí, has dado esa familiaridad a todos tus entrevistadores y entrevistadoras. Yacu, preséntate tú. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas guaguas tienes? Si tienes guaguas. ¿Qué has estudiado? Si es que o en qué eres autodidacta. Si tienes pareja. Preséntate, por favor. Claro, cómo no. Yo nací en un carnaval, allá un 26 de febrero del 69. Tengo 53 años. Nací en Hacienda, hijo de obreros, de peones de Hacienda. Eso no me resiente ni tengo venganza con los que ese tiempo eran patrones, a pesar que crié bajo el látigo. Mi padre no tuvo un día de escuela. Mi mamá tenía 3 añitos de escuela. Y mi abuelito le sacó de la escuela porque dijo, esta mujer, el patrón le dijo, esta guambra va a aprender a escribir, a cartear con los novios y va a irse de la hacienda. El patriarcalismo presente ahí. Estudié pronto el saxofón, soy músico. Activé en las bandas de música, en las orquestas, en las misas también. Luego ya pues estudié en la universidad, soy doctor en jurisprudencia, tengo 4 posgrados, he sido profesor de varias universidades del Ecuador, he dado conferencias en varias universidades de Nueva York, Amherst, Río de Janeiro, Colombia, UNAM de México y fuera también, y también en Europa, la Ferrata de Italia, varias universidades. Fui defensor del agua toda la vida. Luego estuve de presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, la Ecuarunari, en 2 periodos. Después conocí acá, más me adentré a Bolivia porque fui presidente de la CAOI, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, donde está la CONAMAC de Bolivia, Ecuarunari de Ecuador, ONIC de Colombia y CONACAMI del Perú. Luego fui electo prefecto soy como decir acá, gobernador de una provincia similar a Cochabamba, un poquito más, 1 millón de habitantes más o menos. Y finalmente en las elecciones del 2021 participé de candidato a las elecciones. Yo gané en 14 de las 24 provincias. El actual presidente Lasso ganó en 2 y mismo así él pasó a la segunda vuelta y yo me quedé. Me hicieron un fraude, pero eso es de que volteé a la página, no vivo de resentimiento, ya estamos en otro momento. Y mi vida familiar, tengo 2 niñas hermosas que me dejó mi mejor herencia, legado, regalo, mi fallecida esposa que se fue hace 9 años de esta tierra, está en otra dimensión, está en el cielo. Y desde ahí, confieso que de ahí aprendí más la sensibilidad, porque me volví padre y madre a la vez. Con la ausencia de mi esposa Verónica Ceballos, y después de 6 meses casi de haber estado sin el sentido de la vida, porque se fue mi pareja que era mi complemento ideal, estoy con mi nueva pareja
que te quiere mucho, te mando saludos, Manuela Pic. Ella es franco-brasileña, con quien la relación es así hecho, como marca los electroencefalogramas, o picadas y bajadas, nos peleamos mucho, pero nos queremos un mundo. Ella es muy feminista, muy ecologista, y nos complementamos lindo en muchos temas, aunque también las discusiones son fuertes, pero a la vez el abrigo y el cariño también es demasiado fuerte. Ahora, Yacu, de tu biografía personal, vamos a decir así, un hijo de peón de hacienda, en un régimen de pongueaje que ha habido en Bolivia, así le llamábamos acá. Hacendario. Postdoctorado y tal. ¿Eso habla bien del Ecuador, de las estructuras democráticas del Ecuador? ¿O cómo has dado ese salto ese salto, ¿no? Del origen, digamos, del origen de clase, llamaríamos así, del origen de pobreza al lugar que ocupas ahora? No me ha cambiado en lo absoluto, porque yo valoro si sin saber terminé siendo abogado, penalista, constitucionalista. Creo que fue por las injusticias que saboreé en mi infancia, de crecer bajo el grito y el látigo, pero a la vez también crecer con la sencillez, la humildad y la ternura, criando a los terneritos, ordeñando a las vaquitas, a las avecitas, a los borreguitos. ¿Hasta qué año fuiste campesino? ¿Hasta los cuántos años? Hasta los 30 años, no, un poco más, hasta los 35 años más o menos, porque yo dije, de mi tierra, de aquí no salgo. A mi ciudad, que está a una media hora, dije, no vivir. Bueno, pero para estudiar saliste. Bueno, claro, pero es que iba y venía. Y construí mi casita en el campo. Mi papá me dio un terrenito y construimos ahí con tanto cariño, con tanta abnegación. El sueño es la casita, lo que ahora es el carro. Para unos, no, para otros es la chequera y todo. Y resulta que mi esposa padeció una enfermedad. Empezó a hincharse los nuditos, los huesitos, y empezó a torcerse sus deditos. Decían que era reumatismo y todo. Entonces dijeron, donde vivía yo es en Tarqui, o sea, tal vez un poco recordando la historia, es la batalla de Tarqui, una primera batalla internacional americana entre Perú y Ecuador. En realidad la Gran Colombia frente al Perú, una guerra absurda, pero bueno. Y dijeron, en Tarqui es para que vivan gente fuerte. Ustedes no son tan fuertes, váyanse de aquí. Por su esposa, tienes que cuidarle, me decía el médico, hay que salir de aquí a un lugar que sea caliente. Cuenca tampoco es tan caliente, pero tuve que emigrar. Ahí emigré del campo a la ciudad. Pero no he perdido el contacto todo el tiempo. No he perdido el contacto. Y además quiero aquí, entre paréntesis, decirles... Pero Yacu, sí, adelante. Sí, tal vez quería decirle que, si bien yo he sido del catolicismo, así, radical, que mi mamá y mi papá, y por esto tocaba las misas, ¿no?, con los sacerdotes, con los obispos, me pasé al otro extremo, era marxista, y era un ratón de libros, de Gramsci. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Yacu? Muchas veces la gente vende su biografía. Nosotros estamos y nosotras estamos en una sociedad donde el Evo nos ha vendido la historia del triste niño pobre del altiplano. Entonces uno puede traicionar también su historia, eso no es garantía de nada, ¿no? Es interesante como referencia, pero bueno, tú te convertiste en abogado. Me convertí en abogado gracias a una beca en la universidad que lo tuve, y por eso decía, yo nunca renuncié a mis raíces identitarias y siempre estoy en contacto, porque yo estoy desde... ¿Cómo puede saber la gente, te lo voy a decir en fuerte, que no eres un hipócrita más? Porque el cuento de que nunca renuncié a mis raíces, nos lo dicen todos y todas, y luego les ves de senadores, de diputados, no te quieren ni recibir. Sí, muy... Entonces, ¿cómo sabemos que no eres un hipócrita más? Muy cierto, querida María, y eso es bueno porque tus entrevistas son picantes y así tiene que ser. Caso contrario, no tiene sentido ser un periodista que sea confrontativo, más que confrontativo, indagador, que explore las redes. Para mí un punto clave es la coherencia. Y uno no solamente tiene que engañar a la gente, el rato que está engañando a la gente está engañándose a uno mismo. Y yo no puedo, a mí me han dicho que me he ido a la derecha, que soy accionista minero, que tengo haciendas.
No, es que una cosa es lo que la gente te ha podido difamar. ¿Cómo le demuestras tú que no eres un hipócrita en el sentido de no haberte desvinculado de tus raíces? De mis raíces. Lo demuestro porque no he cambiado un ápice desde que inicié. Y les cuento que sí he estado en algunos cargos, ¿no? Fui concejal de la tercera ciudad del Ecuador, fui prefecto de esta misma provincia grande, dirigente nacional, y a ser profesor de varias universidades, y a tener un título que a uno le tratan de distinta manera. Pero yo primero, apenas me gradué, dije, yo me gradué gracias a estudiar con una beca en una universidad pública. En mi vida cobraré una consulta, y lo he cumplido. Hice campaña por la ecología para la prefectura y dije, trasladaré en bicicleta desde mi casa al trabajo. Eso lo hacía antes, lo hice durante ser prefecto, después, y lo sigo haciendo. Lo dije, me bajaré el sueldo a la mitad. Lo dije, vamos a eliminar un impuesto que les cobraban a los propietarios de los vehículos. Lo cumplí. Eso valió para que ya no solamente valore mi provincia, sino todo el país de que sí lo cumplimos. Porque uno tiene que ser realista y no caer en el populismo ramplón de ofrecer demasiado la demagogia y después incumplir. Eso es parte del engaño y de la deshonestidad. ¿Cómo te defines desde el punto de vista étnico? Yo me defino como un indígena ecologista que buscamos una reivindicación no solamente de los pueblos indígenas, campesinos, sino también de los negros, o sea, los afros, pero también de los mestizos y también de los blancos y también de todos los sectores de la sociedad. Está bien. Ahora, ¿por qué usas la palabra indígena? Porque nuestras raíces, en términos biológicos, todos somos mestizos. Mi apellido es paterno es español, Pérez, bueno, en realidad sería judío, y mi apellido materno es Guartambel, que es antes de los quichuas, es Cañari, que estamos hace 12,000 años. Entonces, es mestizo biológicamente. ¿Pero por qué usas el término indígena? Porque identitariamente me identifico con ellos, las mingas de participar, la cosmogénesis, la cosmovisión, la cosmovivencia que tenemos, la reciprocidad, la complementariedad, el apego profundo a la naturaleza, sacralizar a la naturaleza, partes de la naturaleza, como es las montañas, como es el agua, como es las fuentes de agua, y por eso mismo, por esta agüita, es que yo estuve 4 veces encarcelado durante el gobierno de Correa, por el único pecado de defender el agua, porque iban a meter la minería metálica. Antes de Correa no había la mega minería metálica, y con él vino. Ya, lo que pasa es que para reivindicar, digamos, eso, indígena, entre comillas, hay muchos términos. ¿Tú aceptas el de indígena? Acepto, es más, muchos en el Ecuador, yo entiendo la realidad que es distinta al Ecuador. Allí en el Ecuador los indígenas somos súper discriminados. El racismo es muy fuerte. Y la peor expresión, por ejemplo, cuando yo organizaba las marchas en Cuenca, en el Ecuador, decían indio verde, indio alzado, indios vagos, indios sucios. Bueno, pero aquí se decía lo mismo contra el Evo. Ya, entonces, voy a contar una anécdota. Mientras yo me reivindico a lo indígena, mi nombre era Carlos, yo no puedo negar, hasta el año 2017, y busco el nombre, la traducción de qué significa Carlos, y encuentro solo nombres de príncipes, de reyes y de santos. Entonces yo ni príncipe, ni rey, ni santo. De genocidas, de héroes, seguro. Yeah, exactamente, Carlos, por allá. Entonces digo, no, mi nombre debería ser con algo que toda la vida me identifico, con el agua. 1, 2, yo nací en un solsticio, en un equinoccio de invierno. Nací en un carnaval y no hay carnaval sin agua, y me cambio de nombre. Pero curiosamente, tengo un primo que no debería contar, pero no hay problema. Yo creo que mientras yo de español me reivindico a un nombre quichua, Yacu, él en cambio se llamaba Luis Enrique, se cambia de nombre no a nombre quichua ni Cañari, sino a nombre inglés. Ahora es Henry Lu. Bueno, pero esas operaciones están sucediendo todo el tiempo. Ahora, Yacu, pero bien soberbio, ¿no? Llamarte agua. Yo creo que más que soberbio es una reidentificación con lo que a quién la debemos, la vida la debe al agua. Es como llamarte Dios. No me gusta mi nombre español, me voy a llamar Dios.
llamarte agua es como llamarte Dios, es autoendiosarte. No, porque Dios es la Pachamama. Vamos, eso quiero hablar contigo. Bueno, pero llamarte Yaku es un acto de ego. Te lo digo así. Chin. Uh-huh. Si eso es una... respeto tu criterio, así puede parecer. El otro nombre, el otro es Sacha. Pero yo te digo una cosa, Yaku. Sacha si tú es eres defensor del agua, uh-huh, y te llamas agua, terminas defendiéndote a ti mismo. Es peligroso. Es muy peligroso el reflejo para el caudillismo. Uh-huh. Para la visión machista. Es muy peligroso el reflejo que has hecho entre tu nombre, uh-huh, y tu causa. No machista porque Yaku, si volvemos hacia más atrás en la cosmovisión de los pueblos originarios, Cañaris es femenino. Es la Yaku mamita. No, pero es la madre agua. Tú no eres la Yaku, tú eres el Yaku. Bueno, tú no candidateas como la posible presidenta, candidateas como el próximo presidente. Tú, vamos a hablar de eso después. ¿Qué es la Pachamama? ¿Cómo defines la Pachamama? La Pachamama es lo que en la traducción literal, mama, mamita, pacha, espacio-tiempo, que muchos se burlan de la Pachamama, pachamamistas y todo, incluso creo que acá. Nuestros abuelos tuvieron la sapiencia, la sabiduría de decir Pachamamita, porque es espacio y tiempo lo que recién la ciencia occidental lo descubre con el Big Bang hace 15,000 millones de años, y que Alberto Einstein no la descubre, la confirma la cuarta dimensión, que es el tiempo, que con el Big Bang aparece el espacio y aparece el tiempo. Y la Pachamama es cosmos, es universo que contiene 200,000 millones de galaxias, y una de ellas, la Vía Láctea, que contiene 400,000 millones de estrellas. Y los que se burlan de esto es casi, yo voy a decir como Kusi Yupanqui, que luego se cambió de nombre a Pachacuti, decía: ay de aquel que se atreve a contar las estrellas sin antes haber aprendido a contar los quipus. Los quipus, que también es otro tema fascinante que todavía no hemos logrado descifrar, y que tiene la primera escritura tridimensional, pese a que desde Europa venían y decían que aquí no teníamos ni ley, ni Dios. Pero que consta en acta es que también es importante, Yaku. Yo creo que la autocrítica es bien importante. Siempre. Es decir, por ejemplo, en el caso boliviano, y yo se los voy a decir, ¿no? Tenemos la rebelión de Tupac Katari, que es la más importante rebelión contra el régimen colonial, y la mejor investigación sobre esa rebelión no vino del mundo indígena. Uh-huh. Vino de una estudiosa que quería hacer su doctorado. Es decir, hay una especie de, no sé, de vacío. Los quipus no los hemos descifrado. Uh-huh. Los quipus no los hemos descifrado. Los exaltamos, pero no los hemos descifrado. No sabemos de qué estamos hablando. No, sí sabemos de qué estamos hablando. Los quipus es una escritura que no es como el papel rompelot clásico desde Europa. Son cordeles horizontales. No, pero de las cuales ahorita vamos a un quipus, uh-huh, y te digo, ¿este quipus qué es? Uh-huh. Ni tú, ni yo, ni la sociedad sabe. Es una escritura. Ya, pero es una escritura general, hermano, aplicada con términos, ¿cómo es? Pero no hemos descifrado, tú mismo has dicho, no hemos descifrado los quipus. La ciencia todavía no logra descifrar. Cuando logremos descifrar... Es que ni siquiera hemos empezado. Claro, nos quedamos con el discurso de exaltación y no hemos hecho el trabajo. No solamente exaltación. Yo soy el menos idealista, y más que idealista, romantizar al indígena. No, sino la realidad. Yo digo, ¿por qué me siento con sano orgullo de mis abuelos? Y después voy a hablar un poco más, porque tampoco quiero decir que los indígenas somos lo máximo, lo único, los dioses. No. Solo quiero decir que no somos ni más ni menos, pero solamente quiero decir que, por ejemplo, esta agüita, nos enseñaron en la escuela, en el colegio, que es las características: inodoro, incoloro, insaboro, insípido. Los abuelos sabían que esto tenía el sama y el espíritu, y es vida. Uno, que la Pachamama es inerte. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero a lo que quiero llegar, querida Mari, solo regálame 30 segundos, solo quiero ver el poder de la sabiduría y la sapiencia que tenían, no los incas, antes.
porque ellos eran ingenieros hidráulicos, eran ingenieros civiles. Tenían, te recomiendo, no sé si has leído a Charles Mann, un libro de 700 páginas. Mira, lo que yo te puedo decir, Yaku, es que el conocimiento, el autoconocimiento que hemos recuperado de nuestros pueblos es así pequeño respecto de lo que representan. Es lo único que quería comentarte. En relación a los quipus, a los sistemas hidráulicos y a los propios sistemas políticos de gobierno. Sí, pero ahí estamos confundiendo, querida Mari, no porque ustedes hayan tenido una decepción, una frustración que yo he escuchado de muchas personas tener un gobierno acá. No, pero yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando del Evo, estoy hablando de que como sociedades hablamos, pero no hacemos. No estoy hablando del Evo, estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los intelectuales, estoy hablando de los y las investigadoras. Pero es que vivimos de una sociedad recolonizada, supercolonial. A nosotros nos enseñan que, por ejemplo, la primera universidad aparece en Bolonia en el año 1053. Falso, de falsedad absoluta. La primera universidad inicia en el 853. La Universidad de Carahuigua, fundado por 2 mujeres. Pero eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque la historia, ¿quién escribió? Los machos y los blancos. No escribieron las mujeres. Ni escribieron los dominados, no, los dominantes escribieron. Nos vamos a perder en la discusión, Yaku, porque estamos hablando de 2 cosas distintas. Está claro que no nos estamos entendiendo, pero vamos a intentar entendernos. Yaku, ¿el aborto, sí o no? Obvio. Mi tesis doctoral fue por la legalización del aborto. 1994. Primera medida de gobierno. Hay que hacer una ley que permita... Primera medida de gobierno. Claro, hay que permitirlo. Perfecto, no hay nada que discutir ahí. Yaku, ¿cuáles son, según tú, los principales 3 problemas que están atravesando nuestras sociedades? Si quieres, del Ecuador a Chile, pasando por Perú y Bolivia y Colombia, o si quieres desde México hasta la Patagonia, ¿cuáles son, según tú, desde el punto de vista político, los 3 principales problemas de nuestras sociedades? Yo incluso iría más allá de la Vía Yala, de América Latina, hablaría del mundo, pero bueno, tú me has preguntado de América Latina. Terricidio. Y el terricidio es la sumatoria de, y ahí van otros problemas, femicidio, ecocidio, fundamentalmente, y yo a eso le agregaría la corrupción. Esos son flagelos que azota a la humanidad. Y eso se requiere de una minga de todos los sectores para combatir, sabiendo que si no paramos este flagelo del fantasma que recorre el planeta, que es el extractivismo rentista con la minería que está acabando, desecando el lago Poopó y está poniendo en jaque el lago Titicaca, el cambio climático no es una amenaza, es una realidad. Y sabiendo que en América Latina, creo que Bolivia es el 3er país con mayores cifras de femicidio, el Ecuador le sigue atrásito y los otros también atrásito. O sea, el femicidio es otro. ¿Cuál es, según tú, la causa del feminicidio? Yo creo que tiene las causas. Tiene varias causas, pero una fundamentalmente, y dentro de eso es el sistema patriarcal, este sistema machista, que es súper colonizado y que hace que la gente terminen, incluso mujeres, aceptando este machismo y se conviertan en marielistas. Entonces, uno de los factores es ese colonialismo ontológico, epistemológico. Además, eso repercute en la idiosincrasia, la falta de educación, de una educación emancipadora, de darle autonomía a las mujeres. Autonomía política, económica. Pero cuando hablas de autonomía política, no es darles, es tomárselas. Porque la autonomía te la tomas, no nos la va a dar Yaku Pérez, ni Evo Morales, sin duda, ni Hugo Chávez, ni nadie. Nos la vamos a tomar y nos la estamos tomando. Me refiero del sistema, obviamente, que las mujeres tienen... Yo creo que una de las crisis, digamos, algunas de las causas del feminicidio, de los feminicidios, tienen que ver con una crisis de masculinidad muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte.
¿Estás de acuerdo con que estamos enfrentando una crisis de la masculinidad? Sin duda. ¿Cuáles serían, según tú, los 3 elementos más visibles de esa crisis de masculinidad? ¿Y qué propones para esa crisis de masculinidad? Bueno, uno es educación, ¿no? Y esto tiene que generarse desde lo más pequeñito hasta las universidades, porque esto es circular. Es casi como algunos viene a la discusión bizantina de cuál es primero el huevo o la gallina. Comenzamos por los niños, sí, pero ¿y quiénes son los que les enseñan a los niños? Son los profesores. Entonces, un tema, siempre recurro a la educación y eso tiene que entrar desde, que es como una medida preventiva. ¿En qué consiste la crisis de la masculinidad, según tú? En nuestros ADN está impregnado el machismo, que hace que los hombres no querramos, aceptemos ni reconozcamos que tenemos privilegios y que pensemos... ¿Cuáles serían tus privilegios? El hecho de ser hombre tiene un privilegio porque cuando entramos a una agencia de empleo, entre un hombre y una mujer prefieren al hombre. 2, ¿quiénes son mejores remunerados? ¿El hombre o la mujer? A los hombres les pagan mejor. En el tema educativo, las mujeres, los índices en toda América Latina, los que menos acceso tienen a la universidad, a la profesión, son las mujeres. En el tema, vuelvo al tema laboral, o sea, la mujer que tenga que, encima de irse a la oficina, criar a los hijos, cuidarle al marido, o sea, ¿hasta cuándo? Y a nosotros hombres, ¿qué nos falta para poder lavar los calzoncillos, limpiar a la guagua, dar de comer a los animalitos si estamos en el campo, si estamos aquí en la ciudad? Hay que disfrutar haciendo la comida, el desayuno. Hay que no ayudar, sino es la parte de la corresponsabilidad de los dos. Tanta fuerza tenemos las mujeres y tanta fuerza tienen nuestras luchas que el Hugo Chávez se declaró feminista. El Fernández de Argentina se declara feminista. El Evo Morales se declaró feminista. Y tú también te declaras feminista. Yo quiero decirte que a mí como feminista eso no me impresiona, sino me genera una desconfianza. Quisiera saber por qué te declaras como parte de un proyecto feminista y qué es, según tú, ese feminismo que tú practicas. Mi feminismo es simple lo que practico. No puedo igualar, porque así como los blancos tienen un privilegio de ser blancos frente a los negros, a los indígenas, eso nos da a los hombres y no por eso vamos a entender todo. Sin embargo, uno es hacer que las mujeres tengan exactamente los mismos derechos en la participación política en nuestro movimiento Somos Agua. 1, 2, que mis niñas, que mis 2 hijas, la una que ya tiene 23 y la otra que tiene 16 y un poquito más, y que sin que yo esté dando cátedra de feminismo, ellos por lo que vivimos en mi casa, esa es la mejor escuela, en donde van aprendiendo a ser autónomas, ser libres, emancipadas, y que podamos, uno de los temas que es fundamental es predicar con el ejemplo. Si no predicamos con el ejemplo, somos demagogos. No hay coherencia. Hermano, esos contenidos que tú estás hablando de igualdad, ya los han hablado todos. Te digo que hasta los neoliberales más extractivistas, más ecocidas, más terricidas, más feminicidas, hablan de eso. Yo no veo en el discurso más que una enunciación. Pero es la práctica. Es la práctica la que hacemos nosotros. No solamente es la retórica. ¿Cuál es la práctica que yo veo? Yo solo te veo a ti como el visible, de nuevo el macho, masculino, salvador. Pero esa es tu visión y entiendo que tienes como muchas frustraciones, decepciones de tanta gente y claro, uno cuando ve a otra persona dice, será uno más del montón. Espero no serlo del montón. Lo he vivido, lo he sentido. A ver, pero, Yacu, vamos al análisis. ¿Eres producto del movimiento indígena ecuatoriano, sí o no? Si eres producto del movimiento indígena ecuatoriano, ¿cuál es en este momento tu relación con ese movimiento? Tanto con la CONAIE, que sabemos que ha estado con Correa, ¿cuál es tu relación con ese movimiento? Mi relación con ellos es una conexión
¿cómo sería? Que no se puede romper, indefectible. Yo soy abogado y tengo este rato un poco más de 10 causas que lo estoy llevando, defendiendo a esos pueblos que resisten a ser desplazados de sus territorios por la minería, por el petróleo, por proyectos hidroeléctricos y por otros proyectos extractivistas. Muchas de los casos, la inmensa mayoría, sin cobrarles un solo centavo. Que lo he venido haciendo antes, no porque ahora porque soy político, a lo mejor con una aspiración, no. Y eso lo pueden ver o sea, el dinero no es suficiente. Ayuda, sí, pero no es suficiente. Entonces eso es lo de menos. Y puedo dar hechos, esto sí, evidentes, tangibles. Yo estuve a punto de ser quemado, asesinado. Estuve claro, pero 8 horas. Yo te he preguntado tu relación con el movimiento y cuál es tu interpretación del movimiento indígena ecuatoriano. ¿En qué situación está? Muy debilitado, extremadamente debilitado. Pero si tú estabas a punto de ser presidente, ¿cómo te explicas que tú estabas a punto de ser presidente de un movimiento con un movimiento debilitado? Si tu presencia debería fortalecerlo, o no, o estoy mal en geografía. No en geografía, estás mal en sociología y politología, porque hay que entender que el movimiento indígena, a través de Pachacuti, tenía una representación en la asamblea bajita. 5 asambleístas llegaba a la asamblea. Con nuestra participación, llegamos no a tener 5, 27 asambleístas. Antes teníamos uno de los grandes candidatos, un buen candidato, un buen dirigente, que nadie lo puede tachar, Luis Macas, que compitió con Correa y tuvo 2.5% de respaldo. Nosotros con el fraude llegamos al 20%, sin el fraude llegábamos más. Entonces, a lo que quiero llegar es que los votos, los apoyos que nos dieron, no solamente son los votos del movimiento indígena. Nosotros abrimos el abanico. Yo sin renunciar a mi identidad indígena, que lo digo con mucha honra. Pero no puedo desconectar y escuchar y sintonizar a los ecologistas, a las feministas, a la comunidad LGBT. La pregunta era otra. Tú me has dicho que el movimiento indígena está debilitado. Y es eso lo que yo no entiendo. Un Yacu Pérez fuerte con 20 escaños de un movimiento debilitado. Es que eso es lo que yo te he dicho con ironía, que yo estoy mal en geografía. Puede que esté mal en geografía, filosofía, economía y todo. No tengo problema. Quiero que nos expliques, porque tú eres el que has dicho que el movimiento está debilitado. Sí, por eso. Entonces, ¿tú has debilitado el movimiento? No he debilitado yo el movimiento. ¿Qué es lo que pasó? En el proceso eleccionario hubieron primarias, y en esas primarias me escogieron, me eligieron, y los otros que no llegaron, pues, no apoyaron. Los que no llegaron se fueron con Arauz, el candidato de Correa. Acá a Bolivia vinieron y estuvieron bailando con Arauz y el expresidente Morales, y estuvieron así, en vez de estarnos apoyando a nosotros. Y luego de eso, pasamos a la segunda vuelta, el día domingo, que era la proclamación de los resultados, el lunes, el martes, el miércoles. Y sorpresa, después, ganando nosotros en varias provincias, todo estando ahí adentro, nos dijeron que no pasamos. Pasó esa etapa, vino la segunda vuelta, dijimos que nos vamos al nulo. Ni Correa ni Lasso nos representan a nosotros. Y ahí históricamente el voto nulo llegó al 18%. Seguíamos en la tercera línea, la visión ecofeminista. Y vinimos ya, gana Lasso. Los 27 asambleístas, yo les pido que no vayamos ni con una corriente ni con la otra, mantengamos en la tercera vía. Y ellos dicen que no, que hay que captar la presidencia de la asamblea que nos pertenece. Digo, sí, nos pertenece, pero para captar no podemos aliarnos ni con el progresismo extractivista ni con el neoliberalismo. Ellos no me hacen caso, yo les digo, por favor, les insisto, hasta que al final ellos hacen caso omiso. Entonces, y yo me salgo del movimiento. Entiendo.
¿qué ha debilitado según tú el movimiento indígena? Tu candidatura, que tú te sales, el correísmo, ¿qué ha debilitado al movimiento indígena? Debilitó los errores internos del movimiento indígena, creo que fundamentalmente en la campaña de la dirigencia, no de las bases, de la dirigencia, que lejos de apoyar a su candidato natural, que podía haber sido, deber ser, apoyaron al candidato de Correa. Pero hasta eso todavía nosotros tuvimos una gran votación. Debilitó, creo que las equivocaciones de Pachacuti al apoyar, unos, la mayoría, al gobierno del banquero neoliberal, Lasso, y otros a apoyar a Correa. Eso hizo que el movimiento quede bastante fracturado. Hoy Pachacuti está más fracturado. Y cuando yo me salí, cuando nos tuve que, por lealtad con mi pueblo, que nos apoyó tanto, tuve que salir, dijeron es una decisión precipitada. Pero te sales muy, muy pronto. Ahora me están dando la razón. Ahora yo te pregunto esto, Yacu. Si tú llegas a ganar una elección, es ganar una estructura de una democracia liberal muy, muy frágil, en cualquier caso. Si no tienes el apoyo del movimiento indígena, ¿con qué apoyo piensas hacer una gestión transformadora? Primero, no estoy ya de candidato. Hay que esperar. Si la Pachamamita me dice soy candidato y tengo respaldo del pueblo, seré candidato. Te voy a decir que no dudo que vayas a estar de candidato, porque si no, no estarías aquí hablando conmigo. No, yo he estado acá, es la 4ª vez que vengo a Bolivia. Conocí aquí la CONAGMAC, que estaba fracturada, o sea, muchas veces he estado. No me empuja. Yo estoy segura que vas a ir. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? Mi mamá me decía que nunca digas jamás. Sería más fácil decir, sí, tengo deseo, lo voy a hacer. No costaría nada. No, deseo, pues deseo la tengo, pero no depende de mí. ¿Qué tal si no tengo respaldo de mis bases? Primero es lo primero. Un COVID me puede mandarme a la otra vida. Chao pescado. Segundo, si en mi movimiento, primero, estamos recién yendo a inscribir el movimiento. Si no se inscribe el movimiento, muchas fuerzas pueden pasar, aparecerán nuevos liderazgos. Dentro del movimiento Somos Dava puede aparecer, y ojalá aparezcan mejores líderes, ojalá mujeres, ojalá jóvenes. Chévere. Pero tú sabes que no aparecen de ojalá, ¿no? Los jóvenes y las mujeres no aparecen diciendo ojalá. Preparando estamos. Con jóvenes estamos. A ver, a mí me han dicho, porque yo he ido al Ecuador invitada por mujeres feministas ecuatorianas. Entonces a mí yo les he dicho que quieren que le pregunte al Yacu. Y me han dicho, no, o sea, unas críticas terribles. Mi propio celular así ardido sobre tu relación con los feminismos, ¿no? Que no es... ¿Cómo llamarías? Porque ya hemos tratado de ver tu relación con el movimiento indígena. ¿Cómo es tu relación con los feminismos en Ecuador? Que a propósito del movimiento indígena, con las bases tengo la mejor de las relaciones. Con la dirigencia es otra cosa, pero con las bases la tengo muy buenas. En el movimiento feminista yo tengo buenas relaciones con algunas lideresas, algunos movimientos de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, de algunas partes. No es mi fuerte el feminismo, por ser varón y porque tengo que confesar, he estado siempre al lado de los débiles y las mujeres es un grupo que está siendo vulnerado y todo. Pero una cosa es, si mi fuerte, podemos llamarlo así, no es arrogancia, solo por la experiencia que tengo, es la defensa del agua, la ecología política, la filosofía andina, el derecho penal que puedo hacer, constitucional, ambiental. En lo otro estoy aprendiendo. Pero estoy aprendiendo todo el tiempo, y cuando hacemos eventos y todo, invitamos a feministas que nos enseñen, que nos conviden sus experticias y todo su caminar. Entonces, esto ayuda muchísimo, y sobre todo trabajar con nuestros compañeros del movimiento y jóvenes para que aprendan lo que es el feminismo, para que aprendan y puedan, aprendiendo, poner en práctica y ser una cosmovivencia diaria. Ahora, Yacu, voy a entrar a un tema que es muy complicado y tiene que ver con el erotismo y la mezcla del racismo en el erotismo, que es un tema que yo lo he tratado largamente en varios libros y que es interesante e importante para mí. Y
yo he podido observar, que yo no estoy luchando tampoco 2 días, yo este año estoy cumpliendo 30 años de este movimiento. Bien, felicitaciones. Voy llevando una Gracias. fotografía de lo que tienen ahí lindo. Hay que Gracias, apoyarles. Jacob. Y lo que yo he visto es un deseo profundo del hombre llamado, digamos, entre comillas, indígena. Digo entre comillas, no porque no lo sea, sino porque es un hombre cuestionable, es un hombre que tiene una carga colonial. Pero llamemos para entendernos. Por la mujer blanca. La mujer blanca como un objeto de deseo erótico fundamental, como una especie de trofeo. Y la mujer indígena como aquella que tiene que preservar la vestimenta, preservar el trabajo más duro, preservar la tradición y ser la base política. Lo he visto suceder históricamente en el movimiento indígena en Bolivia. Me gustaría escuchar tu comentario, visto que también, digamos, de alguna manera tú entras en el canon de la pareja blanca, blanquísima. ¿Es ese un capital simbólico para ti, al interior del movimiento indígena, tener una pareja blanca? Para nada. Para mí no hay razas en el mundo. Hay una raza ni siquiera humana, una raza cósmica. Pero hay Racismo una racialización de todo, sí, ¿no? Pero eso es justamente el colonialismo que hay que combatirlo, ese colonialismo ontológico, deontológico y epistemológico. Yo estoy con una mujer blanca, pero no nos ha unido la belleza facial que es bonita. Nos ha unido los sueños, los ideales. Nos ha unido el chungo, el corazón. Yo aprendo de ella y ella aprende de mí y aprendemos juntos y caminamos juntos. Te voy a decir porque algunas compañeras me plantearon, yo estuve con feministas indígenas en Ecuador y algunas compañeras me dijeron, ¿por qué no ha sido una mujer indígena la vocera de la campaña de Yaku y por qué ha tenido que ser su pareja? Que además las mujeres feministas por lo menos estamos cansadas de la pareja de, ¿no? Es decir, que los hombres impongan a sus parejas como parte de sus estructuras de poder y entonces ser la pareja de alguien sea un suficiente lugar como para manejar, dirigir o ocupar un espacio. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Yo creo que es un error de interpretación aquellas apreciaciones que las respetaré, pero no las comparto en absoluto. Manuela, primero, no es ninguna figura decorativa, 1. Es irreverente. 2. ¿Ha sido la vocera de tu campaña? No. Pues porque las compañeras ecuatorianas me dijeron eso. Por eso digo que están absolutamente equivocadas. ¿Cuál es el lugar que ocupa ella? Porque quiero, pero solamente concluir esto. ¿Quién era la vocera? De alguna manera era la subcoordinadora nacional de Pachacuti, que es una mujer muy pilas, brillante. ¿Cómo se llama Cecilia ella? Velázquez. Cecilia ha estado participando en los medios de comunicación, en la televisión, y tiene su formación, y hay que reconocerlo. Yo me salí con ella. Ojo, con Pachacuti, con todos ellos, no es una bronca personal, jamás. Es ideológica. Entonces dejo las mejores relaciones con ellos. Ella fue la vocera, Manuel ha estado de atrasito, empujando. Eso sí, apoyándome a mí, dándome ideas, junto a otros compañeros. ¿Cuál es el lugar que ocupa ella? Ella siempre... En la estructura, en tu campaña, como compañía, ¿cuál es el lugar que ocupa ella? Ella ni siquiera... ¿Cómo podrías definir eso? Ella ni siquiera ha querido ser parte de la dirigencia. Ella decía, si tú llegas a ser presidente, la única que no voy a ser favorecida soy yo. ¿Por qué? Porque yo no aceptaré ningún cargo, porque eso es, se me va el nombre este rato, nepotismo. Eso es nepotismo. Ella tiene una claridad en ese tema y yo aprendo muchísimo de ella. O sea, ella no es aquella mujer que le gusta la pantalla y estar con los discursos, ¿no? Más bien yo le estaba diciendo, pero es necesario que tú también hables. Tú tienes ideas tan clarísimas, tienes mucha luz que nos puedes iluminar y a fuerza de mí es que está. Pero, por ejemplo, en el movimiento este rato, yo soy el coordinador nacional. Hay una subcoordinadora nacional que es mujer, la que me acompaña aquí. Es mujer, es indígena, es joven. Hay que dar oportunidad a ellos. Entonces no es como se pinta que quizás la manera, porque en algún momento ella viene
me acompaña en la bicicleta, me acompaña en alguna, también le invitan, pero no le invitan por pareja de Yacu Pérez. Ella tiene su propia... Eso es complicado, ¿no? Su propia formación y su propia autonomía. Y ella tiene publicado libros, es profesora de una universidad en Estados Unidos, otra en Quito. Y claro, habrá muchas personas que piensan que unos me dicen que yo estoy utilizándole a ella. Otros dicen que ella me utiliza a mí. Entonces, nadie es billetito de $100. Bueno, Yacu, entraremos al tema porque en Bolivia, pero también en Ecuador yo he observado, la cooperación internacional juega un papel, bueno, que hay que cuestionar. ¿Qué piensas tú de la cooperación internacional? ¿Qué papel está jugando en Ecuador la cooperación internacional en relación a la agenda ecológica, en relación a la agenda indígena, en relación a la agenda feminista? La cooperación internacional es bastante débil, podríamos decir, en el Ecuador. El expresidente Correa, no recuerdo el año, declaró al Ecuador libre de analfabetismo, comillas, porque el analfabetismo está ahí. Sí, no estoy hablando del analfabetismo funcional, digital. Después declaró que el Ecuador ya no necesita limosnas, ya no necesita caridades, que el Ecuador está un país casi desarrollado. Pero no solo eso, que eso ya ahuyentó a mucha cooperación internacional. Y segundo, que hubo un decreto 16, muy trillado, que entraba a revisar las cuentas en detalles y pedir cuentas a las ONGs de qué están haciendo, dónde están y todo eso. A raíz de eso, por ejemplo, creo que Solidaridad con América Latina se fue del país. ¿Cómo se llama esta fundación española? Creo que se llama Entre Hombres, algo así. Italiana se fue del país. Entre Pueblos de España se fue del país. Había una que se llamaba, creo... Pero ¿cuál es la postura tuya? Porque la postura de Correa y la postura de Evo han sido, digamos, calcadas una a la otra. ¿Cuál es la postura tuya? Bienvenida a la cooperación internacional en la medida que vienen a apoyar, a liberar, a emancipar a las mujeres, a apoyar en la emancipación de los pueblos indígenas, a apoyar en la emancipación de la naturaleza, del agua. Creo que es bienvenidos en esos términos, cuando tienen interés que sean, todas sus acciones sean transparentes. Yo no le veo dificultad. Ahora, pero el problema, yo le veo dificultad, y lo que yo vi cuando el caso de Evo Morales, la nacionalización, es decir, las cooperaciones estatales vinculadas a las representaciones diplomáticas y las representaciones diplomáticas defendiendo a las transnacionales. Entonces, una relación de chantaje muy fuerte entre cooperación y extractivismo, pero yo no que creo hay una relación chantajista de que una maquilla a la otra. Sí, pero yo no creo que sea una cooperación internacional como cooperación. Eso es imposición. Eso es las multinacionales no vienen a decir salvemos el planeta, emancipemos a las mujeres, a los perros. Ellas vienen a oprimir, a ellos no les interesa nada. Lo que les interesa es el don dinero. Lo que les interesa es la chequera. Y eso imponen, y ahí no están ni siquiera consultando a los gobiernos. Entonces, por ejemplo, la Chevron Texaco impuso. El señor Carlos Slim Helou, ni siquiera vino él en persona, mandó a su hijo o yerno a decirle a Correa, ya no queremos 8 años de concesión de la telefonía celular, sino queremos 15 años. Y dócilmente, sumisamente, el gobierno de Correa les entregó 15 años. Estoy hablando solamente de telefonía. Igual vienen los de Kuwait y Arabia, y todos hacen inversiones, y Correa entregó 5 puertos marítimos a estas multinacionales y entrega a las empresas mineras. Los chinos van como Pedro en su casa, llegan y toman todo, y además imponen. No es que no imponen las condiciones como el Banco Mundial, que impone también sus condiciones. Los chinos dicen, no te presto, no va a poner ninguna condición, comillas, pero te presto al 7% de las tasas de interés, y encima de eso, tecnología china, obreros chinos, ingenieros chinos, maquinaria china, hasta las cocineras vienen con gente de China, e imponen todo. Ahí tenemos grandes letreros que están en chino, que también será, yo no Ahora, sé chino. Yacu, digamos, en esto que estás dibujando, el orden colonial mundial es un orden mundial, no vienen a preguntar. Así es. El capitalismo es un orden mundial. Impone. Y los gobiernos son administradores de una burocracia estatal.
¿Crees tú? Entonces tú estás optando por administrar esa burocracia que no toma decisiones. Muy difícil, ¿no? Extremadamente difícil. Pero hay que hacer hasta lo imposible para hacer que se cumpla lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, lo que dice todos los tratados, convenios internacionales, que dice la Constitución: soberanía, libre determinación de los pueblos. Y además ahora tenemos que ampararnos y quizás apoyarnos en lo que dice la comunidad científica mundial, cuando dice que el cambio climático no es una amenaza, es una realidad. Y todos los gases de efecto invernaderos son producto de las emisiones de la minería, del petróleo, de todas estas actividades antrópicas. Y si hay que hacerles caer en cuenta de que eso está mal, de que eso es escupir al cielo, de que ahí no van a escoger a tú eres ¿Pero tú crees que ese es un proceso de persuasión que hay que hacerles dar cuenta? No, que no se dan cuenta. No es persuasión, ellos no es que no se dan cuenta, no son ingenuos, pero hay que tener argumentos, pues. Hay que debatirlos, hay que medir las fuerzas. Hay que valerse de la legitimidad de un pueblo. Eso es interesante, hay que medir las fuerzas, de acuerdo. ¿Qué fuerza puede tener el presidente de un país como Ecuador o como Bolivia? ¿Y qué fuerza puede tener una comunidad en su territorio defendiendo su territorio? Según tú, ¿qué tiene más fuerza? Históricamente más fuerza tienen las multinacionales y tiene el Estado. Ahí están los ejemplos, ¿no? Chevron Texaco derramó 18 millones de galones de veneno y está en impunidad y mató a tanta gente. Los pueblos tetetes y sanzahuaris quedaron genocidio y solamente quedó nombres de campamentos ahí, campamentos petroleros. Y el Estado colonial impuso la explotación del Yasuní en el Ecuador, que es un lugar con mega biodiversidad y que pueden terminar haciendo un genocidio para los pueblos no contactados taromenanis, tagaeris, o sea, impone. Pero también hay otras luchas históricas. La lucha de Quimsacocha, de donde estoy yo 22 años defendiendo el agua y 32 años defendiendo los territorios de mi zona, del sur del Ecuador. Esa resistencia pacífica, esa lucha con epifanías innovadoras, esa resistencia que es cerrar vías, abrir avenidas de esperanza, pero estar en las cortes, estar en los juzgados, estar en los tribunales de justicia, y hacer con cantos, y hacer con alegorías, y hacer con poesía, y hacer con toda esa potente cosmovisión de los pueblos originarios, y con los jóvenes en las calles y con las mujeres que son las mayores defensores del agua, ha logrado que, por ejemplo, en Quimsacocha, que es un proyecto millonario. Por eso te pregunto. Es decir, ha logrado más que lo que logra un presidente. Obviamente. Pero, mira, te voy a confesar algo. En todas esas luchas y cuando estuve en Ecuarronari y en Acaoí, dije, yo no quiero el poder, voy a ser contrapoder. Y no me ha ido bien, perdón, no me ha ido mal, porque eso combinaba con la academia. ¿O ha sido un lapsus? No, ¿por qué lapsus? Has dicho ahorita, no me ha ido mal, no me ha ido bien. No, me refiero a, no me ha ido mal porque hemos logrado lo más lindo. Pero has dicho primero, no me ha ido bien. No, es un lapsus aparte. Es un lapsus. Sí, claro. Es que estamos en ese entramado. Yo quiero saber si vale la pena estar donde tú estás. Mira, el tema de la resistencia creo que es fundamental. Claro. Si no es por la resistencia y por la persistencia y por la perseverancia, estaríamos aniquilados. Por eso digo que hay que resistir, no hay que resignarse. Pero tu mensaje como candidato es: hay que pelear por manejar el Estado. Tu mensaje es otro. Bueno, pero el Estado nos han engañado que es el pueblo. Entonces, hagámosle que el Estado sea pueblo, pues. Hagamos que la sociedad se politice más, que se active más. Y por eso quiero decir entre paréntesis, muchas veces, y yo tenía ese, parece a lo mejor error, y muchas personas, decimos, esto ya no hay como más. Me voy a ir al Estado, me voy a contaminar. ¡Ay, qué asqueroso! La corrupción por todas partes. ¡Ay, apague la televisión! Y hacemos el papel del avestruz, que ponemos la cabeza bajo tierra. Yo les digo, no. Bueno. Concluyo con esta idea. Entren en la política. Entrar en la política es correr el riesgo de equivocarse. No entrar en la política es una equivocación, porque permitimos que los peores vengan a gobernarnos. Yo estoy muy en desacuerdo con lo que tú has planteado, entrar o no entrar en la política, porque todo es política. Pero me refiero a la política todo es política. Me refiero a la política electoral. A la política partidaria electoral. Eso me refiero. A la disputa por administrar el Estado. Claro, pero muchos... Es que hay que nombrar las cosas por su nombre. No, y me Yo parece estoy haciendo 30 años política. No, me parece bien. Y tú desde la comunidad has hecho política. No, por supuesto. Y es más, yo quiero en eso reivindicar lo que tú estás diciendo. Porque muchos
en mi país, dice, yo no soy político, soy técnico. No, eso no hay. Eso no hay. Y acudiremos a unas preguntas cortitas. Ejército, ¿continúa o qué harías con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas es bien difícil deshacer, tal vez solamente estando en Costa Rica, que es un lindo ejemplo, no tienen Fuerzas Armadas, pero el ejército tiene que tomar otros roles, no solamente los roles que actualmente tiene. Debería entrar a apoyar a la comunidad. Las cárceles, ha habido una crisis desgarradora de cárceles en Ecuador. En Bolivia no la ha habido porque la tapan, pero en Bolivia hay tortura en la cárcel. Las cárceles, ¿cuál es tu visión? En 2 palabras, porque vamos a ir así, varios. El tema de la cárcel es un tema estructural. Si queremos, no es con solamente poner más policías y ejército meter ya, no. Es un tema, hay que crear fuentes de trabajo. Pero si queremos algún tema así concreto, hay que poner gente capaz que esté allá. Hay experiencias en Europa, cómo se maneja las cárceles. Y allá, solo quizás en 2 palabras, no hay que meterles ahí a un fascista que vaya ahí con pistola en mano. No, hay que poner a alguien que entienda de derechos humanos, que entienda de estrategia, que entienda holísticamente para dar una salida. Yo de todas maneras no respeto el modelo carcelario, es europeo. El modelo carcelario es europeo. Sin duda. Y lo ha estudiado Foucault. Sí, pero lo que estamos haciendo aquí es copiar el modelo europeo. No, pero hay algunos, pero no todo es que ahí las cosas no son en blanco y negro. El gris también forma parte de los colores. Bueno, ¿no? ¿Qué hacemos con las drogas? Las drogas es un tema súper complejo. Tengo que confesar que falta mucho que trabajar allá. Otra vez es educación, pero también es pobreza, también es legalización de la marihuana, la cocaína. No. He leído muchos libros que puede ser una buena fórmula, pero hay otros que también tienen sus riesgos, ¿no? Solo cuando lleguemos a un nivel más avanzado de la sociedad, creo que no habría necesidad de prohibir, como decía Mayo del 68 68 en Francia, en París. Pero no me estás diciendo nada. No digo nada porque es complejo. Yo no soy arrogante para decir esta es la solución. Educación sexual. Hay que ser humildes y ve eso súper Pero complejo. te estás metiendo en un rollo presidencialista. Por eso te tengo que preguntar como si fueras, digamos, tú te has metido en el juego, no lo he metido yo. Sí, eso es verdad. Educación sexual. Hay que darles educación sexual en los colegios, hay que dar en todas las... permitir que la gente tenga autonomía, mente abierta, corazón abierto, que sean libres. Trabajo sexual. Hay que respetar, eso es dicen que es la práctica más antigua. Deben ser protegidas a ellas. Transexualidad. Libertad, pues eso no es enfermedad, eso no es libertad, cada uno, libre determinación de los pueblos, libre determinación de las mujeres, libre determinación de la cátedra. Esa es autonomía. Bueno, Yaku, sistema político, ¿qué cambiarías en el sistema político de la democracia liberal en Ecuador? Primero, que haya más participación de las mujeres, que no solamente quede en la retórica de paridad, debe ser paridad, pero en rigor. Y de nada se hace cuando no entran las mujeres a igualdad en cuanto me refiero a las listas, ¿no? Debería. Por fin ahora creo que en el Ecuador van a exigir que el 30% de las mujeres presida las listas. O en algún rato, no sé. Quisiéramos que algún rato no haya esa obligación legal. Pero eso será cuando ya, otra vez digo, la sociedad madure. ¿Estado plurinacional? Es no debe ser solamente una retórica o un discurso político, debe ser una realidad, porque en el Ecuador hay 15 nacionalidades. Una de ellas es la quichua, que es la más grande, tiene 18 pueblos. Tiene desde los pastos que están cerca de Colombia, pasando por los otabalos, caranquis, quitus, panzaleos, chibuleos, natabuelas, hasta llegar a los zaraguros, los paltas. Entonces, ellos también tienen derechos. Tienen exactamente igualdad de derechos. Creo que es bueno. Además, Rusia es un país plurinacional. ¿Reabrirías un proceso constituyente? No sé si las circunstancias convengan, si es para contar con más derechos y corregir aquellos que están mal, perfecto. Por ejemplo, ¿qué está mal? Está mal el consentimiento previo.
Perdón, ni siquiera hablan de consentimiento la Constitución, habla de consulta previa. Pero dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa. Pero si el Estado hace la consulta y la comunidad, los pueblos dicen que no, la última palabra tiene el Estado. O sea, lo mismo que nada. Claro, es peor que... Es jugarles con... Es un vil engaño. Si estamos hablando de consentimiento previo, dense el consentimiento, dense la autonomía para que los pueblos decidan, porque ningún proyecto, por más rentable que éste sea, puede sacrificar o se justifica el derramamiento de una sola gota de sangre. Sobre la justicia indígena. Por supuesto que sí. Si no habría justicia indígena, más de lo que están hoy archivados. No, de acuerdo, pero ¿qué estructura necesita la justicia indígena? Que respeten los derechos humanos, que tengan presente los estándares internacionales de derechos humanos. Uno de los temas que debería exigirse que se cumpla en el Ecuador es que el artículo 171 de la Constitución dice, es el único país en el mundo que dice que no habrá justicia indígena sin la participación y decisión de las mujeres. Y decisión de las mujeres. Entonces, la justicia indígena tiene muchos méritos, también tiene deméritos como cualquiera, claro. Pero es gratuita, no tiene que pagar abogados, ni informes periciales, ni nada de eso. 2, es ágil, lo que los otros procesos duran años, décadas, se resuelve en horas, en días. Es comunitaria. Todas las jurisdicciones alcanza la justicia indígena, porque aquí se ha hecho un deslinde, ¿no? Entonces, todo lo penal no puede entrar a la justicia indígena, y entra a la justicia indígena casi lo civil, digamos, ¿no? Que incluso es porque no llega a los estrados judiciales. O sea, en Bolivia no se ha construido realmente justicia indígena. No se ha construido, y también el Ecuador tiene mucha persecución a quienes hacen dirigen justicia indígena. Ahí se tiene que hacer un diálogo epistémico entre la justicia... ¿Justicia feminista? Claro, por supuesto. Justicia ecológica. Mucho. Y para eso hay que invertir muchos recursos. Lo que hacen ustedes merecen todo el apoyo. En Ecuador también los hay para casas de acogida, acompañamiento, denuncias, para que nadie se quede en impunidad, tantos machos que andan sueltos en las calles. Bueno, pero es que hay que trabajar antes de que eso suceda, ¿no? Hay que trabajar antes de que eso suceda. ¿Cuál es tu opinión sobre Boric? Un joven bastante irreverente. Ojalá se asesore por gente con mucha experticia para que no fracase y caiga en los gobiernos progresistas, extractivistas y autoritarios. ¿De Castillo? Creo que no hizo buenas alianzas con el movimiento ecologista, sigue con el extractivismo, igual con los movimientos indígenas, campesinos, y siempre las novatadas pagan factura muy fuerte. ¿Cómo puede ser que no te pase lo mismo que a un Castillo, que a un Boric? Quién sabe, me pueda pasar igual, pero la única diferencia es que sí me he preparado un poquito. ¿Cómo se prepara uno para eso? No quiero ser arrogante, pero la vida me ha enseñado muchísimo. He estado al vilo de estar en la otra vida. Tengo 8 libros publicados, tengo 4 posgrados, he dado conferencias en La Haya, en Ginebra, en Roma, en Siena, en varias universidades del mundo, y me han ido bien. La gente se ha conectado, la gente acá en Bolivia voy llevándoles aquí en el corazón, me han hecho sentir tan lindo. Jóvenes decían que era muy inspirador y cositas así, pero tal vez tenga más defectos que aciertos, tal vez tenga más errores que aciertos, más deméritos que méritos, pero la travesía está ahí. La travesía nos enseña, hay que desafiar. Nadie pasa el río si no se arriesga. Hay que entrar, y para eso hay algunas llavecitas, ¿no? Hay que consultar siempre, hay que formar un equipo fuerte, hay que contar con la participación de las mujeres, de los indígenas, de todos los sectores. En mi prefectura habían más directoras mujeres, pero eso no garantiza. Ahí solo un ratito ahí, porque ya sé lo que vas a decir. Y quiero decirte que en el Ecuador exactamente eso pasa. No sirve que vaya una mujer a un puesto en asamblea o todo, si son puestos decorativos 1 y 2. Tiene que ir una mujer feminista para que defienda a su gente. ¿Qué pasa, hermano? Todos los hombres quieren tener a su alrededor mujeres
porque tenemos una capacidad de trabajo, de análisis y de... Pero el protagonista es siempre el tipo. Eso es así. Por eso a mí me gusta tanto Francia Márquez. Pero bueno, vayamos a otro tema. ¿Qué piensas a propósito de Francia Márquez? ¿La has escuchado? Muchos dicen que debería ser ella la candidata a la presidencia y Petro a la vicepresidencia. Ojalá hagan un buen duplo. ¿Tú piensas igual? Yo creo que sí, porque, bueno, Petro tengo que decir que es una persona, le veo preparada, experiencia como exalcalde de Bogotá, pero ojalá no se equivoque y sea como los gobiernos progresistas. Pero sí me da al menos, quisiera ser optimista y pare el de sangre en la hermana República de Colombia. Tanta sangre de gente inocente. Ahora, es crítico. ¿Qué propuesta tienes para la policía en Ecuador? La policía, primero, no son autoridades, no son deliberantes, son obedientes. Y ellos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Esto es respeto a los derechos humanos, mucha formación, más preparación. Deben dejar de ser... Bueno, en el Ecuador sí ha habido un mejor nivel de preparación. Los propios policías se han esforzado por ser profesionales, con sus propios recursos. Y el hecho de, no garantiza tampoco ser profesional, pero sí ayuda a mejorar sus condiciones. Ya no se ve esos hechos de tortura que antaño era. Bueno, pero existir. La crisis en las cárceles en Ecuador ya muestra lo que es la policía. Sí, pero ahí no son la policía, ahí son los guías penitenciarios, ahí también unos cuantos, pero es que no se puede meter en el mismo saco a todos. Dicen que ahora incluso en el ejército hay gente que estaba haciendo actos de corrupción, pero yo aspiro que sea excepción, no conozco en profundidad, supongo que es excepción, la regla general no es así. Pero si hay una evolución, yo diría, en el respeto a los derechos humanos, y eso es bueno. Ahora, Yacu, para terminar, así cerrar, ¿qué es gobernar? Administrar la cosa pública dando a cada uno lo que les corresponde, honestamente, y procurando no hacer daño a nadie. Y pensar en contribuir con unas gotitas para eliminar esas gigantescas asimetrías sociales, donde unos tienen tanto que les sobra y tienen hasta estas enfermedades de comer mucho, se me escapa el nombre, pero obesidad y otros en cambio que están arrastrándose en las calles, niños buscando alimentos en los basureros, gente que sale despedida del país buscando nuevos horizontes. Es triste, jóvenes que no tienen libre ingreso a las universidades, tanta tragedia que se vive, y por eso mismo es necesario un gobierno colectivo, un gobierno con un nuevo rostro que busque reconciliar con la madre naturaleza y reconciliar con los hijos de la tierra, para buscar no un modelo, sino una visión amplia que corrija esas taras coloniales, patológicas que están presentes. ¿Qué es la política? El arte y la ciencia de gobernar los pueblos, de servir a los que menos necesitan. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál de ellas? Dime tú, ¿cuáles conoces? Bueno, ¿cuáles te vienen a la mente? Hay la democracia liberal y la democracia comunitaria, que me encanta la democracia comunitaria. ¿Cuál es la diferencia entre la liberal y la comunitaria? La comunitaria es más pequeñita y por eso quizás tiene más éxitos, en donde en la comunidad se resuelve todo, desde cuánto va a ser la tarifa de agua potable, cuándo van a salir a las mingas, cuándo van a arreglar la carretera, cuándo van a limpiar el canal de riego, cuándo van a construir la casa comunal, cuándo van a reclamarle al gobierno porque está incumpliendo por demagogo. Es lindo esa democracia, y ahí el presidente no es el que dice yo quiero ser presidente, yo soy hombre, yo soy mujer, no, más bien están haciéndose de rogar. Pero eso es lo que estás haciendo tú. Estamos haciendo, pero hay que, ¿por qué no podemos? No, pero es decir, podemos yo quiero ser el presidente, es decir, tú estás haciendo contra la lógica de la democracia comunitaria. Pero entonces, ¿qué quieres? Que sea hipócrita y diga, vengan a rogarme para yo ser presidente. ¿Cómo hace el Evo? El Evo dice, me han rogado, por eso estoy. Tú con tu ego, yo en mi tierra. No, pero a ver. De broma te digo. Yo. No, es que no hay que ser fariseos, hay que ser humildes, pero tampoco hacerse. O sea, no voy a decir que si todos los ecuatorianos vienen a rogarme para yo ser candidato a la presidencia. No,
Uno busca, uno desea, uno aspira, son legítimas las aspiraciones. Pero ¿cuándo se desdibujan ellos? Cuando empiezan a volverse esos ya pasionales, se vuelven enfermizos y se dice, quiero ser porque quiero ser, no sé si las condiciones, no sé. ¿Tú no por sé. qué quieres ser? Porque veo tantas injusticias en el Ecuador, porque veo que las fuentes de agua empiezan a disminuir, a desecar, y estamos de un estrés hídrico y se nos viene, aunque te parezca trillado, el cambio climático, esta crisis planetaria. No me parece trillado, me parece fundamental. Esto es fundamental, es de vida y de muerte. Lo que no creo es que con palabras eso se cambie. No se cambia con palabras, pero las palabras son solamente para amplificar lo que se hace. Yo en la prefectura de La Soya, a propósito, estamos combatiendo el plástico de un solo uso, que es, para el año 2050 habrá más plásticos que peces en los mares y en los océanos. Hoy el 50% de peces que consumimos contiene partículas microscópicas de plástico, de petróleo. Y esto que es una chigrita ecológica, que te voy a dejar aquí, para cuando vayas a comprar el pan, la leche, algo, lo saques y vayas a comprar en esto. Muy bonito. En esto. No, y después le guardas. Hermano. Entonces estoy diciendo que si hay cómo, ahí hay que usar menos el vehículo, pero no hay que solamente en palabras. Yo lo hice un proyecto de bicicletas de bambú. El bambú es mágico, es una fibra vegetal, súper liviano y súper resistente. Y tenemos bicicletas de bambú. Y en esas, ahora yo tengo también que me traslado de un lugar a otro y es más práctico, lindo, por salud del planeta, por salud de uno, para no estar muy gruesito. Lindo, estamos ahí. Y eso ayuda a combatir el cambio climático. Reforestar. Nosotros en un año sembramos 1 millón de plantas. La plantita nos da oxígeno, nos da agua, nido para las plantas. Hermano, ¿cuáles son? Ya, ahora sí, esto ya es yapa, ¿no? ¿Usan ustedes la palabra yapa? Sí, pues la yapita, bueno, la tradición de la yapita. La yapita, ya que me has hecho un regalo. Ya que tú hablas de la yapa, solo de cosas, que algo similar que me pasa en el Ecuador, aquí en Bolivia. Entro al mercado, qué lindo, porque eso no pasa en el supermercado. Entro, dice, sírvase, pruebe, vea, está la comidita, sírvase. Nos dan ya de probar. Después nos venden barato. Y después nos dan yapita. En supermercados no hay como ni No hay nada de eso. Bueno, ahora yapita entonces. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los problemas en la sociedad que están produciendo los hombres? Así como tú dices, el plástico está produciendo contaminación. Lo que hay que hacer es retirar plástico para tener vida. Es tan fácil como eso. ¿Qué problemas están produciendo los hombres en la sociedad? Muchos problemas. Una palabra, el machismo, el maltrato, la violación, la falta del pago como se debe hacia una mujer, la indiferencia, la complicidad, la falta de una justicia feminista, que no queden en impunidad esas personas, hacer espíritu de cuerpo entre machos, todo eso. Somos un problema y ojalá algún rato. Yo tengo la fe. Me encanta cuando dices somos un problema. Son pues un problema, hermano. El problema son ustedes. No las mujeres, el problema son ustedes. Así es, somos nosotros. Yo reconozco aquellas Ahora, ¿tú vas a hacer el remedio del problema? No, yo no voy a hacer remedio, yo voy a hacer una gotita. Pero Pero eres parte del problema. Quiero cultivar esa tierra para poder acriarlo. Por eso somos ecofeministas. A criarlo. A dejar preparado esa tierra. Porque yo no me creo el Taita Dios ni el Superman para decir... No, si tú te llamas Yaku, te has autoendiosado ya. No, eso es tu criterio, yo no comparto porque eso. Sí, no, hermano. Si te llamas Yaku, te has autoendiosado. Imagínate el rato que te escoges el nombre. Te escoges el nombre de lo más sagrado. Es que quería que sea príncipe, piedra, rey. Pues, piedra. ¿Por qué no? ¿Por qué no piedra? Pero tú te has nombrado agua. Porque yo nací del agua, porque estoy desde los 5 años que me caí cuando era acarreador de agua y me identifico con el agua. Porque tú también eres agua, ¿no eres de agua? Yo soy agua, pero no me llamo agua. Pero eres agua, que es más que llamarte, porque el 70% bueno, hermano, de tu cuerpo es agua. No, te estás yendo por la tangente. No, solo estoy siendo realista. ¿Qué es lo que sin crees? Agua tú no puedes vivir. Yo apenas soy una gotita de... Sigo con las yapas. Yo también te dejo de yapita mucho. Esta chacanita. Qué bonita. Que dice que muy tiene linda. Los 4 elementos ahí de la... Hermano, ¿crees tú que los pueblos indígenas, llamar así entre comillas,
son más conservadores en relación a las mujeres y a las poblaciones LGBTQ. En algunas ocasiones sí, y creo que este rato mayoritariamente sí, porque el colonialismo se ha penetrado tanto que hizo raíz, hizo carne. ¿Cómo sacamos ese colonialismo de ahí? Es durísimo, educación. Es durísimo. Yo he visto en los pueblos, porque yo he estado al frente de los pueblos indígenas, qué duro, trágico. ¿Con la iglesia qué vas a hacer? Hay que trabajar juntos, hay que ser ecuménicos, hay que ser críticos con ellos en algunos temas, hay que acompañarnos, dejarnos acompañar y acompañarles a ellos. ¿Estado laico ya tienen? ¿No? Obvio, tiene que ser laico. Sino que pero no se ha convertido en un país laico. Ecuador, nosotros es pintamos... parte de la cultura, es parte de nuestra cultura que es bastante todavía católica, pero a la vez también podríamos decir que hay esta mezcla que le llamamos sincronismo. Sincronismo cultural, en todo sentido estamos muy, muy presente y uno tiene que respetar porque para ellos es Yahvé, es Jehová, para otros será Mahoma, para otros será Alá, para otros es la Pachamamita, para otros será cualquier Dios. Entonces lo importante es todos llegar al mismo camino, pero llegar haciendo justicia. No, pero hermano, es muy diferente. O sea, el catolicismo endiosa al hombre crucificado. Es un Dios blanco, es un Dios hombre, masculino, es un Dios que te culpabiliza, es un Dios que te, digamos, que invade. Pero no solo el catolicismo, también el Islam, ahí tienes a Mahoma. Ya, pero tienes entonces, a Alá. Por eso te pero pregunto entonces yo. sé panteísta, pues, cree en las lagunas, cree en el Taita Inti, cree en el arco iris, cree en la lluvia, en la tami. Por eso, tú me estás lanzando el ecumenismo. Por eso, el ecumenismo, creerlo en todo. El panteísmo, creer en el arpegio del piano, creer en la sabiduría en la irreverencia de las mujeres, creer en la sabiduría de los abuelitos. ¿Usas condón? Últimamente no he usado, porque antes de que estaba con mi pareja y todo, sí, mucho. Es necesario, fundamental. Es más, Manuela me dejaba cuando se iba de largo dejaba en el Ecuador, me dejaba un paquete. Gracias. Hay que ser responsables. Entonces, a ver, un mensajito para los changos. No se quieren poner condón. ¿Por qué crees que no se quieren poner? Por machismo, pues. Ya, entonces, a ver, háblales. Por el machismo, a ver, convénceles que se pongan. Porque, a ver, convénceles. ¿Qué diferencia hay con condón y sin condón? Ninguna diferencia, porque o estamos ante el sexo o estamos ante el amor. Tal vez en el sexo voy a decir que sin condón, esas cosas. Un mensaje a todos los jóvenes, que confío mucho en ustedes, los jóvenes. Y no solamente los jóvenes biológicos, sino también los jóvenes de espíritu, los mayores, que algunos mayores son más jóvenes que los jóvenes biológicos. A entender mejor la realidad, a entender de manera mejor lo que es la complementariedad, pero en la práctica, no en la retórica. A ser respetuosos con nuestra pareja. Y somos respetuosos con nuestra pareja, no hay que agredirles, no hay que causarles daño, no hay que dejarles embarazados. Hay que respetarles a ellas y darles el lugar que les corresponde. El condón, anda al condón, hermano. Yo, por ejemplo, si les digo, ¿cómo es? Si no te pones condón, subite el pantalón. A ver, algo que les persuada, más amigable que eso. ¿Qué puedo decir? No tengo la agilidad mental este rato para que me salga, pero podría decir este rato que hay condones con sabores y ahí van a disfrutar mejor. Eso está bonito. Eso está re bonito. Hay condones con sabores. ¿Monogamia? Monogamia. Para la gente que me está escuchando, tener una sola pareja. Sí. Depende. Si hay acuerdo con la pareja de ser los dos, mantener, si hay, ¿cómo es esto? Libertad, se me va la palabra exacta. Amor libre. Claro, pero el otro. Bueno, o sea, si nos ponemos de acuerdo en que tú puedes estar con otros y yo con otros, no hay problema, siempre y cuando sea consensuado. Pero no caer en hipocresía de que tú fiel a mí, yo. ¿Cómo se dice marica en quechua? Ay, me tomaste la lección, creo que no hay esa palabra. Eusa. No creo que hay. Eusa es marica en quechua. No, tal vez en quechua, pero en quichua no tenemos. En quechua es queusa. Queusa es marica. Me mandas una lección ahora mismo, voy a revisar. Tienes que revisar. Pero entonces, hay que decirle que no se le criminalice a esa persona por ser queusa, jamás.
Bueno, muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte y espero que mis amigas ecuatorianas no me den con no sé qué, por no haber sido más dura con Yacu Pérez. Me han pedido mucha dureza contigo, las mujeres que yo he consultado. Bueno, yo les agradezco primero por todos los aportes que te habrían dado a ti para que me hagan las preguntas y yo debo tener muchos errores, pero tal vez a la vez les invito a que conozcan más mi vida privada, mi vida comunitaria, porque es pública a la vez. Y no tengo nada que ocultar, así es que soy no sé si un libro, pero soy una gotita abierta. Lo único investiguen, que queremos es que no seas un caudillo. Es que no queremos que seas un caudillo. Que seas personalista, que te creas la solución y la salvación. No, jamás. Yo soy apenas una gotita de entre miles de gotitas que... No, tú eres el agua. El agua, que somos, que eres tú y yo, y somos agua. No, te has llamado Yacu, el agua. Mucha cosa, ¿te crees? No, yo sí, bien creído. ¿Sabes lo que podría ser creído si me diría Pacha? Pacha sí es mis respetos. Y muchas mujeres se llaman Pacha en el Ecuador. Muchísimas. Y muchos hombres se llaman Inti también aquí. Y Inti también, claro. Y cuando se llaman Pacha, Inti, Yacu, yo sospecho, digo... no, pero los Intis... El Inti es Sol, es apenas una estrellita de las 400.000 millones que tiene la Vía Láctea y 200.000 millones de galaxias. Estamos hablando solo de nuestro universo. Quizás haya más universo. Claro. ¿Qué somos? ¿Qué somos? No somos ni una arena dentro de una playa gigante. No somos una gotita dentro de ese océano. Ya, entonces no te creas, pues. Yo no me porque creo, dar conferencias es la cosa más fácil del mundo. No. Porque hablar es lo más fácil del mundo. No es así. Yacu, hablar es lo más fácil del mundo. No es así, porque hay que saber qué es lo que dices. O sea, hablar sí, pero hay que hablar con contenidos y sobre todo con coherencia. Hablar es re fácil. Por eso el Pajpacu, ¿qué sabe hacer? Sabe hablar. Yo quiero saber qué sabe hacer quien no solo sabe hablar, sino sabe algo más. Yo creo que hay que hablar no solamente con las neuronas, hay que hablar con el corazón. Y quien habla con el corazón, mis respetos. Y las que más hablan con el corazón son las mujeres. Entonces debería tu movimiento tener una candidata mujer. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Podría ser? No sé. Ojalá. Lo más seguro es que tal vez. Ojalá, a mí me encantaría, pero no cualquier mujer, ojo. Una mujer ecologista, una mujer feminista, una mujer animalista, ojalá una mujer joven, me encantaría. Bueno, Yacu, te deseo mucha suerte y mis disculpas con las hermanas que me han mandado sus preguntas. He tomado en cuenta todo lo que me han dicho. Quiero agradecer a María Loman, que es quien me ha dado el contacto con Yacu ayer, y a Yacu mismo por haber metido en una agenda muy apretada esta barricada que no sé si no era agradable o era agradable para ti. Muchas gracias. Para mí muy agradable y un fuerte abrazo a todas mis hermanos ecuatorianos, bolivianos, yo diría de la Vía Yala, diría del mundo. ¿Te gusta llamarle a Vía Yala América Latina? Me fascina, porque así se llamó antes de la colonia Américo Vespucio, que por honor a un comerciante. A Vía Yala, tierra en madurez, lindo. Así como a mí en mi ciudad es Cuenca, Santana de los 4 ríos de Cuenca. ¿Por qué no llamarle Guapondeli? Llanura como el cielo. Qué bonito. Totalmente. Hay que renombrar absolutamente todo. Muchas gracias. Y a propósito, el nombre de mis hijas es Ñusta, que es princesa, y la otra es Asiri, que es sonrisa. No, pero lo de Ñusta, hermano, lo de Ñusta es una discusión gigante. Porque si la Ñusta era parte, porque Ñusta no es solo princesa, sino son aquellas mujeres recogidas como parte del tributo por el Inca, para ser regaladas por parte del Inca, para mantener un imperio gigante y las lealtades. Por lo tanto, eran escogidas por bellas, muy jóvenes, eran parte de un pago, es la instrucción de las mujeres como moneda de intercambio. Ser Ñusta es un gran insulto. No necesariamente, porque... Sí, hermano, por favor, hay que leer la historia. También. La historia nuestra no solamente es del Inca del Tahuantinsuyo. Hay que recordar que antes del Tahuantinsuyo no es que no había nada. Habían comunidades preincaicas. Y nuestras comunidades de la que yo vengo, Cañari, era sociedad matriarcal, inspirado en la dinastía lunar, no solar. El imperio incaico recogió la institución de la Ñusta, la formó con el Agliahuasi y así dominó, porque todo el Ecuador, todo el Perú, prácticamente todo el territorio que hoy es Bolivia, era parte del imperio incaico. Casi todo, pero... Casi todo. Casi todo. Y las ñustas, desde el punto de vista de los incas,
fueron parte de la dominación imperial y del patriarcado incaico precolonial. En eso estoy muy de acuerdo. Fue patriarcal el incaico. Pero antes hay comunidades preincaicas más potentes, los mismos chancas, los huaris. Yo te reitero los cañaris, que allá por 1650 compraban las tierras, no los hombres, las mujeres. Allá compraban al rey de España, compraban los predios, las mujeres, porque las mujeres eran las lideresas que estaban ahí. Larga discusión el carácter patriarcal de nuestros territorios y de nuestras culturas. Larga discusión, pero otra vez para otra barricada. Sí, para otra barricada. Gracias. Ahora sí, chicos, cerramos.